Hola, Daniel, ¿qué tal? Yo soy Diana Elizabeth Arreola González, soy médico psiquiatra. Llegué a Humanamente aproximadamente hace 16 años. Fue azares del destino cuando una persona que yo atendía y en compañía de su esposo comentaron que habían encontrado el curso de Tierra a la Vista en internet. Me dio mucha curiosidad, me pasó los datos y me puse en contacto con Humanamente, y a partir de ahí que conocí el objetivo de esta asociación, me enamoré del proyecto. el trastorno bipolar es una enfermedad médica. Se debe a alteraciones en el cerebro, ¿sí? El cerebro es un órgano como cualquier otro y se puede enfermar. Sin embargo, las manifestaciones del trastorno bipolar, a diferencia de otro tipo de enfermedad, ¿sí?, no son tan evidentes en un inicio, ¿sí? Puede pasar desapercibido, ¿sí? Puede dar síntomas aislados, y el diagnóstico de una persona puede ser hasta 10 a 14 años, según lo que se ha visto, para llegar al diagnóstico, ¿sí? Ese tiempo ha pasado, por lo cual es un tema muy importante, ya que es pérdida en el tratamiento, ¿sí? El trastorno bipolar, ¿sí?, se manifiesta con cambios en el estado de ánimo. No todas las personas, ahora se usa mucho este concepto, ¿no? De eres bipolar, cuando una persona cambia, ¿no? De humor en un día o en unas horas. Eso es un concepto erróneo, porque las etapas del trastorno bipolar son muy claras, que llevan episodios de depresión y episodios de hipomanía o manía. Entonces, cuando la persona ha presentado un episodio depresivo y con las características clínicas y que sustentan el diagnóstico, y puede presentar en algún momento un episodio de hipomanía o manía, y el diagnóstico es de trastorno bipolar. La situación es que una persona puede presentar varios episodios depresivos a lo largo de su vida y no tener una buena respuesta al tratamiento, ¿sí? Su mejoría es parcial hasta que después presenta un episodio de manía o hipomanía, por lo que su depresión era bipolar. Esto cambia totalmente el tratamiento y el pronóstico, ¿sí? Cuando una persona desde un inicio presenta un episodio de manía, el diagnóstico ya es trastorno bipolar. ¿Qué determina si empieza depresión o si empieza trastorno, un episodio de manía? Es diferente en cada persona, no hay una regla. El cambio del estado de ánimo, cuando nos referimos a hipomanía y manía, es una elevación. La persona siente excitación, aumento de energía, tiene una disminución en la necesidad de dormir. Aunque duerma pocas horas o no duerma, no siente cansancio. Tiene un aumento en las actividades. Tiene pensamientos que van muy rápido en su mente, difícil de controlar, ¿sí? Viene una idea tras otra. A esto se le llama fuga de ideas. Tiene también un aumento en la socialización, está más extrovertida, está más platicadora, ¿sí? A esto se le llama verborrea. Puede tener también ideas de grandiosidad. Esto es que la persona siente que tiene habilidades o poderes especiales, o se siente que puede hacer todo, ¿sí? Y no mide riesgos. Puede haber mucha impulsividad, ¿sí? Y eso hacer que la persona se ponga en peligro. La diferencia entre un episodio de hipomanía y de manía es la duración y la intensidad. En la hipomanía, la duración es
tener este estado de ánimo al menos 4 días continuos y que no afecta la funcionalidad. Es como un estado de ánimo donde la persona está activa, positiva, trabajadora, ¿sí? No llega a afectar ni a tener consecuencias en su vida diaria, por lo que la mayoría de las veces pasa desapercibida. En el cuadro de manía, la duración tiene que ser de una semana en adelante con los síntomas y la intensidad es tal que sí afecta sus actividades de la vida diaria, su trabajo, su escuela, las relaciones interpersonales con su familia, de pareja. Y también puede ser tan intenso que requiere menos de una semana cuando esos síntomas lo llevan a tener una hospitalización. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo, provocando episodios de depresión y episodios maníacos. Estos cambios de ánimo pueden afectar los niveles de energía, la concentración, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad de una persona. Los dos extremos se encuentran entre la manía y la depresión. La manía se manifiesta principalmente como optimismo exagerado, euforia, nerviosismo, irritabilidad extrema. La persona duerme menos, habla más rápido, presenta una autoestima elevada, hace cosas arriesgadas y tiene un mayor nivel de energía. Por otra parte, la depresión se manifiesta con sentimientos de tristeza, ansiedad, sensación de vacío, pérdida de interés en las actividades que antes eran de su agrado, llanto excesivo, pensamientos negativos, alteraciones en el sueño, aislamiento social, pensamientos suicidas, entre otros. El tiempo en el que se manifiestan estas alteraciones se llaman episodios y pueden durar días o semanas. Es decir, una persona permanece en un mismo estado de ánimo las 24 horas. El trastorno bipolar es una enfermedad que no tiene cura y se clasifica en 3 tipos, dependiendo de sus síntomas y su gravedad. Del tipo 1, clasificado como el más grave. Los episodios maníacos son intensos y duran mínimo 7 días seguidos, y episodios depresivos que duran al menos 2 semanas. En muchas ocasiones, requiere atención hospitalaria inmediata. Una persona con trastorno bipolar tipo 1 también puede manifestar episodios mixtos, es decir, presentar episodios de manía y depresión al mismo tiempo, o en una secuencia tan rápida que no le permite recuperarse entre un episodio y otro. De tipo 2, la persona que lo padece puede presentar episodios depresivos intensos antes o después de un episodio hipomaníaco, que es una versión menos grave que la manía y dura como mínimo 4 días. Del tipo 3, o ciclotimia, que es el trastorno bipolar de menor gravedad. La persona presenta síntomas hipomaníacos y depresivos, pero no son tan intensos o duraderos, por lo tanto, no se puede clasificar como episodio. Antes de que el mundo se hubiera enfrentado a la pandemia por COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó que alrededor de 40 millones de personas en el orbe padecían de trastorno bipolar. Para el caso de México, en ese mismo año se calculó que cerca de 1.200.000 vivían con este padecimiento. Luego de 2 años de pandemia, la misma organización estimó que después del confinamiento, las enfermedades mentales, incluido el trastorno bipolar, tuvieron un repunte de 25% a nivel global. El trastorno bipolar representa un reto para quienes lo padecen, pero con el asesoramiento médico y tratamiento adecuados, los síntomas y episodios son controlados, permitiendo llevar una vida saludable y plena. Si tú o alguna persona cercana a ti presentan síntomas o actitudes de riesgo que puedan dañar su salud, comuníquense a la línea de la vida. 800-911-2000. Instituto de Salud para el Bienestar. Gobierno de México. Está el trastorno bipolar tipo 1, que es el que tiene episodios de depresión franca y episodios de manía. El trastorno bipolar tipo 2, que es el que tiene episodios de depresión y episodios de hipomanía. De ahí la dificultad para el diagnóstico, porque cuando la persona está en hipomanía, como es un estado de ánimo más elevado de lo normal, pero no afecta su funcionalidad, ¿sí?
pues la persona se siente muy bien. Lo grave en el trastorno bipolar 2 son los episodios depresivos. Y está la ciclotimia también, ¿sí? Que son tanto síntomas depresivos o síntomas de hipomanía, ¿sí? De una intensidad leve, pero tan recurrentes que llegan a afectar la funcionalidad. Y además pueden presentarse episodios mixtos, tanto síntomas depresivos como síntomas de manía. El diagnóstico diferencial principalmente es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno límite de la personalidad. Y cuando las personas tienen un cuadro de manía y llegan a tener síntomas psicóticos, también hay una característica importante y hay que diferenciar si es un trastorno esquizoafectivo, donde tenemos la presentación de la manía o de la depresión, pero con síntomas psicóticos, prácticamente como los de la esquizofrenia. Hay un componente hereditario genético cuando tenemos estos antecedentes en la familia, y sobre todo de primer grado, es necesario tenerlo presente en una persona que llega con síntomas depresivos, porque puede ser su primer cuadro, pero si esta persona tiene como antecedentes algún familiar con trastorno bipolar, tenemos que cuidar mucho, ¿sí? Que el cuadro que está presentando sea una depresión unipolar o una depresión bipolar, porque el manejo es diferente, ¿sí? El tema con la edad de inicio, pues es personas muy jóvenes, puede ser desde la adolescencia, incluso hay evidencia que hasta en niños, ¿sí? Puede haber ya indicios de trastorno bipolar. Será la presentación, o lo más común es alrededor de la segunda década de la vida. Bueno, con los diagnósticos de enfermedades crónicas, ¿sí? En psiquiatría, las enfermedades mentales crónicas, hay un deterioro cognitivo per se. De ahí la importancia, ¿no? del diagnóstico temprano y el tratamiento, ¿sí? Para retrasar lo más posible ese deterioro. A ver, bueno, de estadísticas, más de 37 millones de personas en el mundo viven con trastorno bipolar. No es algo raro, no es excepcional, es frecuente y muchas veces invisible, ¿sí? En cuanto a hombres y mujeres, la presentación es similar, ¿sí? Su edad de inicio, ya lo habíamos comentado, en la segunda década de la vida, ¿sí? Es lo más frecuente. Y es cuando una persona está construyendo su proyecto de vida, ¿no? Sus estudios, sus relaciones, sus objetivos. Cuando aparece la enfermedad, en este momento la persona, pues, puede perder mucho de lo que ya venía construyendo, ¿sí? Y en México se estima también que muchas personas viven con esta condición, aproximadamente 1.3% para bipolar 1 y 2% para bipolar 2. Tenemos un patrón cíclico, ¿sí? Cuando ya empiezas a conocer a la persona que acude a atención, ¿sí? Tienes un tiempo, varios años atendiéndola, ¿no? Y ella también va conociendo su enfermedad, ¿sí? Se detectan estos ciclos, ¿no? En los cuales se repiten los episodios depresivos generalmente o los episodios de hipomanía o manía, ¿no? A veces coinciden con las estaciones del año, ¿no? En estos cambios. El tema es que la persona generalmente llega cuando ya ha tenido muchos episodios, ¿no? Y en el momento de hacer la historia clínica,
¿sí? Y al recordar es cuando vemos, ¿no?, estos patrones. Eso nos ayuda mucho ya en el tratamiento para poder prevenir episodios. Si ya sabemos que cuando va a empezar el invierno, la persona generalmente tiende a tener episodios depresivos, se pueden hacer intervenciones para evitarlos. Lo mismo pasa cuando cambia la estación del año, sobre todo para el calor, ¿no?, que empieza a haber más síntomas de manía. Si ya la persona conoce sus ciclos, también se pueden hacer intervenciones previas para que pueda disminuir el riesgo de recaídas, ¿sí? Sin embargo, hay factores, ¿sí?, que aunque la persona esté estable, esté llevando su tratamiento integral, ¿sí?, pueden desencadenar episodios. Esto puede ser factores de estrés, ¿sí?, ambientales, situaciones económicas, ¿sí?, situaciones de inseguridad, ¿sí?, situaciones de enfermedad propia o de alguien muy cercano, la falta de sueño, ¿sí?, el consumo de alcohol, el consumo de drogas. Sí, incluso también el uso de algunos fármacos para otro tipo de enfermedades también pueden inducir episodios de manía. Por eso, cuando tenemos una persona con depresión, ¿sí?, es muy importante en la historia clínica indagar antecedentes familiares, pero también episodios previos de hipomanía, ¿sí?, ya que si hay la sospecha, tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de los antidepresivos, porque en una persona bipolar, un antidepresivo, ¿sí?, puede hacer un viraje a un episodio de manía. El litio es una sustancia que todos tenemos en el cuerpo a niveles indetectables. Sin embargo, desde que yo fui residente, ¿sí?, hace muchos años, hay esta creencia que si la persona se hace un examen de litio y el litio sale en 0, se hace el diagnóstico de trastorno bipolar. Incluso en otras áreas de la medicina todavía prevalece esa creencia. Eso es un mito. Los valores del litio se miden cuando la persona está ingiriendo, ¿sí?, el litio como tratamiento para ver y cuidar los niveles terapéuticos en sangre. Si yo me hago un estudio de litio ahorita, si tú te haces ahorita un estudio de litio, nos va a salir en 0 y no tenemos sintomatología de trastorno bipolar. Eso es porque no lo consumimos de manera externa. El litio es un medicamento estabilizador para el estado de ánimo, pero además del litio hay otros estabilizadores, como el valproato de magnesio, que de igual manera se miden sus niveles terapéuticos en sangre. El litio tiene, su principal indicación es en el trastorno bipolar, pero también hay otras indicaciones en las que se puede y está probado su uso. El litio es un medicamento que se ha usado desde hace más de 50 años. Es un medicamento muy noble, ¿sí? Como cualquier otro medicamento, hasta una aspirina, tiene efectos secundarios. Sin embargo, parte del tratamiento es la vigilancia y monitorear a la persona, ¿sí? También por eso se hace ese examen de litio en la sangre y se vigilan los efectos secundarios. Pero una persona que tolera bien el litio es un excelente medicamento. Además de que el litio tiene una propiedad que no tienen otros estabilizadores del estado de ánimo, que combate los pensamientos suicidas. Las guías clínicas, dependiendo de en cuáles te basas para dar el tratamiento, las americanas, las europeas, etcétera, ¿sí?, hacen recomendaciones en base a estudios que se hacen, ¿no?, de cuáles son los medicamentos de primera línea para cada enfermedad. En este caso, hablando del trastorno bipolar, hay una serie de algoritmos, ¿sí?, que seguimos, y dependiendo de la sintomatología de la persona, sus características, ¿sí?, si tiene alguna enfermedad agregada médica, ¿no?,
por ejemplo, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, ¿sí? También eso se tiene que tomar en cuenta para la elección del medicamento y la dosis. Pero como de primera línea en episodios de manía está el litio. ¿Sí? Puede tener efectos secundarios, ¿sí? O puedes generar un cuadro alérgico sin saber, ¿no? Porque nunca lo habías consumido. Entonces, eso es algo que nosotros como psiquiatras no podemos saber, ¿sí? Hasta que indicamos el medicamento. No somos adivinos, ¿sí? Entonces, la persona, como parte, ¿no? También del abordaje es si identifica alguna molestia, alguna alteración, ¿sí? Inmediatamente la tiene que comunicar. Y ya el psiquiatra tiene que valorar si se debe a un efecto secundario del medicamento o no. Porque muchas veces no es efecto secundario del medicamento, ¿sí? Sino que la persona consumió un suplemento, ahorita que están mucho de moda, ¿no? La automedicación de suplementos, y que sí había interacción con el litio. Entonces, efectos secundarios, las personas los pueden presentar, pero también hay personas que no tienen ningún efecto secundario. ¿De qué depende? Ahora sí, de el metabolismo de cada quien. El trastorno bipolar, así como la esquizofrenia que están en este grupo, entre otros diagnósticos, no se quitan. No hay una cura, ¿sí? El objetivo del tratamiento es mantener la estabilidad, ¿sí? La persona puede, llevando su tratamiento, hacer su vida normal, estar estable, no presentar episodios ni de depresión ni de manía por mucho tiempo, incluso años. Sin embargo, el medicamento está indicado, ¿sí? La estabilidad se debe a que están llevando el tratamiento, no es porque el tratamiento sea curativo, ¿sí? ¿Qué pasa? La persona se lo deja de tomar, ¿sí? Y pueden pasar algunas semanas o meses incluso, ¿sí? Y tiene recaídas. Cuando una persona llega al consultorio de primera vez, en mi caso, es una evaluación médica completa, una historia clínica, ¿sí? Y, a ver, no siempre o la mayoría de las veces no se puede hacer el diagnóstico en una sola cita. Y el diagnóstico requiere varias citas, varias sesiones de evaluación, ¿sí? De recabar información, incluso de invitar a algún familiar, alguna persona que lo acompaña o lo ha acompañado, ¿no? A lo largo de su vida, pues para también poder tener esa percepción de alguien, ¿no? Ajeno. Entonces, cuando ya hicimos todo este proceso y se llega al diagnóstico de trastorno bipolar y aclarando también que el diagnóstico es clínico, no hay un examen de sangre, no hay una prueba de imagen, un electroencefalograma, no hacen el diagnóstico. En psiquiatría el diagnóstico es clínico. Todas las demás pruebas nos sirven como apoyo y complemento cuando sospechamos de alguna otra condición. Entonces el primer paso es la psicoeducación. Es explicarle a la persona en qué consiste la enfermedad, ¿sí? Cuáles son las características, ¿sí? Cuáles son también las necesidades, ¿sí? Para mantener la estabilidad o los requisitos para mantener la estabilidad, ¿sí? Y el tratamiento, que tiene que ser un tratamiento integral, ¿sí? Yo les menciono, a ver, el medicamento es solo una parte, ¿sí? Independientemente del tratamiento farmacológico que vaya a tomar la persona, ¿sí? Aquí es necesario los hábitos, ¿sí? De vida que tienen que ver con el sueño, ¿sí? Que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la actividad física, ¿sí? Esos son pilares, es como una mesa, ¿sí? Son las 4 patas que van a sostener el tratamiento principalmente, ¿no? El fármaco, la alimentación, el sueño y el ejercicio, ¿sí? También es necesario, ¿sí? Que la persona
lleve psicoeducación, ¿sí? ¿Qué es esto? Aprender acerca de su enfermedad y aprender a conocerse, ¿sí? Aunque nosotros tenemos los criterios muy claros para poder diagnosticar el trastorno bipolar, cada persona es diferente. Trae una historia de vida, trae unos antecedentes familiares, ¿sí? Trae experiencias, trae aprendizajes, tiene una personalidad, ¿sí? Por lo tanto, el diagnóstico de trastorno bipolar se acompaña de todo eso. Entonces, cuando también recomendamos un enfoque terapéutico de terapia, pues también va a ir encaminado a lo que la persona necesita en ese momento, ¿sí? En la psicología, pues hay diferentes tipos de terapias, ¿no? Y no todas son para los mismos padecimientos ni para todas las personas, ¿sí? En el caso de una persona con un diagnóstico reciente de trastorno bipolar, también pasa un proceso de duelo, porque es la pérdida de la salud, de las expectativas de vida, quizá de los proyectos, de las relaciones, ¿sí? Lo puede ver o tener la expectativa de que es algo catastrófico, que es algo negativo, ¿sí? A nadie nos gusta tener una enfermedad, ¿sí? Entonces, es un proceso de duelo. Se habla de que pueden pasar hasta 2 años aproximadamente para que la persona transite ese camino del duelo, ¿sí? Y acepte su diagnóstico. Hay personas que es menos tiempo y hay personas que es más tiempo. La familia es clave, ¿sí? En cualquier diagnóstico de enfermedad, independientemente del área que sea, pero en psiquiatría mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de las relaciones interpersonales, ¿sí? Donde la enfermedad también se mete, altera la manera en cómo nos relacionamos, ¿sí? Por lo tanto, la familia también tiene que llevar, ¿sí? Un proceso de psicoeducación y también un proceso de duelo, ¿sí? Porque también es la pérdida de la expectativa de mi familiar, si es mi hijo, si es mi pareja, si es mi hermano, si es mi hermana, ¿sí? Pues no teníamos esa expectativa que cambiara su vida, ¿no? Por una enfermedad. Por lo tanto, la familia también tiene que recibir la información, la orientación, la psicoeducación, ¿sí? Y también, cuando es necesario, una atención terapéutica como familia. ¿Por qué? Porque entonces se deja de ver a la persona como es que es un mal carácter, es que está haciendo berrinche, es que es muy flojo y no se levanta, es que tiene épocas buenas y quiere hacer todo. Uy, tiene épocas malas y no sale de su cuarto, ¿sí? Es débil de carácter. Cuando la realidad, esos cambios o esas alteraciones se deben a una enfermedad. Entonces, en el momento en el que la familia tiene esa información, ¿sí? Puede ayudar mucho al paciente en el acompañamiento, ¿sí? Yo siempre les digo, a ver, es acompañarlo, no cargarlo. Si es una persona adulta, es responsable de sí misma. Y lo que le toca a la familia es el acompañamiento. No el juicio, no el reproche, no la discriminación, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí entramos al tema del estigma. El estigma empieza en casa, con la familia, muchas veces con la misma persona, ¿sí? En la familia no se sienten libres, ¿no? De poder decir, mi familiar tiene trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque hay mucha información falsa, hay muchos prejuicios, sí, hay mucho rechazo. Entonces, combatir el estigma empieza desde la persona que recibe el diagnóstico y su círculo cercano. Las personas empiezan a conocer sus señales de alarma, ¿sí? Hay personas que cuando empiezan a dejar de dormir, ya es una señal, ¿sí? Tengo el caso de un señor que a través de los años, él y su esposa han aprendido
a detectar las señales de alarma. Cuando él va a tener un episodio de manía, empieza con alteraciones en el sueño, a estar sarcástico en su trato con ella, ¿sí? Y estar muy burlón. Cambia su personalidad, por así decirlo. No es su personalidad, pero cambia su manera de relacionarse. Entonces, y él empieza a tener muchos sueños muy vívidos. Entonces, esos, a través de los años, hemos detectado que son sus señales de alarma. ¿Qué hacemos? Ajustes farmacológicos, ¿sí? Y también, pues, el cuidado del sueño, de la alimentación, del descanso, ¿sí? De detectar factores de estrés, sean económicos, laborales, ¿sí? Para poderlos modificar. Y si el diagnóstico del trastorno bipolar se dejara de ver con esta visión catastrófica, que las personas, cuando empiezan a detectar cambios, ¿sí? O las personas que están alrededor detectan cambios, ¿sí? En su estado de ánimo, a lo mejor no es algo muy específico, pero deja de ser ese patrón habitual, ¿sí? De comportamiento, acuden a recibir atención. La atención es de manera temprana, ¿sí? Por lo tanto, si se hace un diagnóstico temprano, va a recibir un tratamiento mucho más temprano. Esto va a beneficiar en la estabilidad, por lo tanto en la calidad de vida y en la funcionalidad. En la actualidad, los tratamientos en psiquiatría van enfocados también no solamente a la remisión de los síntomas, sino a la funcionalidad de la persona en las diferentes áreas: laboral, profesional, escolar, familiar, social, de pareja. ¿Sí? No solamente es no tener síntomas, sino que yo pueda funcionar en el mundo y que me sienta satisfecho con lo que estoy haciendo. El cuadro depresivo en el trastorno bipolar, pues es un cuadro donde hay una disminución del estado de ánimo, ¿sí? Pérdida del interés o placer en las cosas que anteriormente sí había, cansancio, alteraciones en el sueño, puede haber insomnio o puede haber demasiado sueño, alteraciones en el apetito, también puede haber una disminución en el apetito o haber un aumento en el apetito, ¿sí? Puede haber ideas de minusvalía, ¿sí? Características por la sensación de sentirse incapaz, inútil, como que la persona ha fracasado, como que no vale la pena, ¿sí? Puede haber también cambios en la energía física, ¿sí? Cambios en sus relaciones, aislamiento, ¿sí? La persona ya no quiere convivir, ya no quiere socializar. Puede ser que al inicio ponga pretextos, ¿sí? Para no acudir a la reunión, pero ya posteriormente puede haber un aislamiento más marcado, ¿sí? Y puede presentarse pensamientos de muerte, ¿sí? Desde qué sentido tiene la vida, para qué estoy aquí, todo estaría mejor si yo no estuviera, soy un estorbo, ¿sí? Estos pensamientos pueden evolucionar a ideas de cómo hacerse daño, ¿sí? Con la intención de morirse, que ya serían los pensamientos o ideación suicida, y llegar hasta un acto o gesto suicida, cuando ya la persona tiene un intento de la forma que haya planeado. En este caso, pues, ¿puede ser rápido ese proceso de llegar a riesgo suicida? ¿O siempre dependiendo meses, o cada paciente? Cada persona va a ser diferente, cada persona, dependiendo del tiempo de evolución, de cuando inició con los síntomas, el tiempo que llega a buscar atención, la intensidad, el nivel de afectación o disfuncionalidad que le ha causado también la sintomatología,
y el entorno. Aquí el medio ambiente también es un factor clave, ¿no? Porque si el entorno no es favorable, no es una red de apoyo, ¿sí? Pues eso también va a aumentar el riesgo. En el caso del trastorno bipolar, el riesgo de suicidio es alto, ¿sí? No se debe de minimizar en ninguna persona, aunque el diagnóstico sea otro, ¿sí? Puede ser que en algunas revisiones hay del 10 al 19% de aumento de muertes por suicidio en el trastorno bipolar y que entre el 20 y el 60% por lo menos hayan hecho un intento a lo largo de su vida, ¿sí? Esto quiere decir que es 10 a 30 veces mayor que la población general. Muchas veces esa fue la primera señal, el intento suicida. Así llega la persona a un centro de urgencias, a un hospital, y cuando ya se hace la historia clínica, la evaluación, pues se diagnostica o estaba generalmente en un episodio depresivo o también pueden estar en algún episodio de manía que puede cursar con síntomas psicóticos. Si una persona con diagnóstico de trastorno bipolar puede llevar su vida normal, sí la puede llevar normal. Sin embargo, también es importante darle como el valor que tiene, ¿sí? Donde un estilo de vida va a ser clave. La persona cambia sus hábitos, ¿sí? De autocuidado, ¿sí? La persona aprende a detectar sus señales de alarma, ¿sí? Para poder hacer intervenciones a tiempo y prevenir recaídas. La persona cuenta con una red de apoyo, ¿sí? Amigos, familiares, pareja. La persona tiene una estabilidad, ¿sí? En las diferentes áreas de su vida. Aprende a manejar los factores de estrés, ¿sí? Puede haber imprevistos, pero la persona puede o tiene las herramientas para hacerle frente a esas situaciones, ¿sí? Y disminuir el riesgo de una recaída. Cuando se presentan las recaídas en una persona, ya sea con episodios depresivos o episodios de manía, ¿sí? Y estas recaídas son muy frecuentes, la duración en la recuperación es muy larga, ¿sí? Esto pues va haciendo que el deterioro se vaya acumulando o se vaya sumando. Entonces, el objetivo del tratamiento es evitar las recaídas, ni que haya síntomas depresivos, ni que haya síntomas de manía.